Bien, siendo entonces las 19:03 minutos, vamos a partir nuestro primer webinar de la SOCMED en este año 2026, que ha coincidido con el Día Mundial de la Audición. Este año el Día Mundial de la Audición, que es una fecha creada por la OMS, está enfocada principalmente en conmemorar la salud auditiva y el cuidado de la salud auditiva en niños y en colegios, pero nosotros vamos a darle un foco más orientado a lo que es es nuestro campo de expertise de todos nosotros, que es la salud ocupacional, y para eso entonces hemos generado esta instancia. Tenemos un panel de expertos de primer nivel y estamos seguros de que esta instancia va a estar muy buena. Para partir y para darles la bienvenida, quiero dejar con ustedes a nuestro director de la SOCMED, el doctor José Ignacio Méndez. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, gracias Guillermo, doctor Hermanda, gracias a todos nuestros panelistas. Sin duda, un lujo poder contar con ustedes en un día tan importante como el Día Mundial de la Audición. Con esto y después de un merecido receso de verano, como SOCMED damos inicio a nuestro año académico, un año que para nosotros es muy importante porque ya contamos con especialistas en medicina del trabajo y del ambiente en formación. El 6 de abril parte la tercera cohorte ya de especialistas en la Universidad San Sebastián en Valdivia. Ya fuimos reconocidos como especialidad por CONASEM y partimos el proceso de certificación también este año. Y obviamente estamos esforzándonos por ofrecer todos los años un congreso científico de primer nivel. Los dos primeros fueron en Santiago, el tercero el año pasado fue en Concepción, y este año, el 19 y 20 de noviembre, tenemos nuestro cuarto congreso chileno de medicina del trabajo en la ciudad de Antofagasta sobre el tema salud, seguridad, salud, perdón, salud, trabajo y ambiente en la industria minera. Ya va a ser un congreso súper grande. Vamos a poder estar ahí compartiendo con expertos de todo el mundo. Así que al final de este webinar, Guillermo nos va a contar un poquitito más de ese congreso y de la próxima actividad académica, que es el 19 de marzo. Ya vamos a tener un webinar sobre medicina del trabajo en minería, trabajo en condiciones de hipobaria e hiperbaria. Así que esos avisos los pasamos al final de este primer webinar. Muchas gracias a todos quienes se están conectando y también a las personas que van a ver este seminario grabado en diferido. Gracias. Súper, gracias Nacho. Bien, entonces, como ya hemos dicho y vieron entonces en las instancias de difusión de esta instancia, hoy día vamos a hablar sobre salud auditiva en el trabajo y los desafíos que existen hoy día para su gestión. Para partir, voy a pedirle a Fernando Peñafiel que nos haga una pequeña introducción respecto el tema de la salud auditiva y los efectos del ruido en el trabajo, y también algunos números interesantes. Fernando es médico cirujano con formación en salud ocupacional, es magíster en salud pública. Hoy se desempeña como director médico nacional en el Centro Médico del Trabajador, CMT, desde 2021. Ha trabajado también antes en la Mutual de Seguridad, como médico en la faena Los Bronces de Anglo American, y ha complementado su trayectoria con formación en salud ocupacional, salud en gran altitud, auditoría interna en sistemas de gestión de calidad, y con el curso Salud en el siglo XXI de la Harvard Iba con el otro T.H. Chan lado, ¿no? School of No. Public Health, y Ah, además es siempre Big no. Reader Esta puerta fue de esta, me certificado han dicho por que la sí. NIOSH. No. Sí lo puedo Vamos pasar. a silenciar a la Gaby. Y ha participado en conferencias, publicaciones y trabajos científicos vinculados a salud ocupacional y neumoconiosis. Fernando, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y bueno, y a SOCMED, a Ignacio como presidente, a todo el directorio por esta invitación en el marco del Día Mundial de la Audición. Me parece súper valioso que este primer webinar que está haciendo SOCMED se centre en este tema que muchas veces pasa desapercibido bajo la mesa, pero que no recibe la atención que merece considerando toda la exposición que existe. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de salud auditiva, es importante entender que en realidad no solo hablamos de oír bien, sino, o sea, evidentemente estamos hablando de salud, sin duda,
pero también esto viene asociado con otra serie de esferas de la vida que también son afectadas por esto, como por ejemplo el desarrollarse en un ambiente social. Somos seres gregarios, tenemos que comunicarnos con otro ser humano. Desde el punto de vista laboral, la seguridad operacional también se puede ver afectada cuando este órgano sensorial está dañado. Entonces, escuchar bien en el trabajo significa poder entender instrucciones, coordinarse con otro colega, detectar una alarma, saber qué hacer, saber dónde huir, y básicamente que nos permita desenvolvernos en un ambiente laboral seguro. El problema es que en la actualidad en muchas faenas el ruido se vuelve parte normal del paisaje, entonces está muy normalizado, deja de llamar la atención, nos movemos entre ruidos de motores, de martillos, compresores, esmeriles, alarmas, y estos rubros que mayormente tienen esta exposición son construcción, manufactura, logística, minería, las empresas metalmecánicas sin duda, y uno de los grandes riesgos es que el oído no duele como señal de alarma. Entonces aparece como una enfermedad que se va manifestando de forma insidiosa, silenciosa, y muchas veces la gente se da cuenta cuando tiene problemas para entender conversaciones o cuando aparece un zumbido o tinnitus al final del turno. Para aterrizarlo un poco a cifras, vamos a citar la encuesta nacional de empleo, trabajo y salud del 2009-2010, que fue un trabajo súper interesante que hizo en conjunto el Ministerio de Salud con la Dirección del Trabajo y el ISL, donde dentro de la muestra que tomaron ellos, demostraron finalmente que un 18,2% de las personas trabajadoras encuestadas estuvo expuesta a un ruido tan alto que debía elevar la voz durante la mitad de la jornada o más. 18,2. Y un 22,8 tuvo que hacer esto en menor de la mitad de la jornada, pero igual lo tuvo que hacer de forma ocasional. De manera simple, el hecho que yo tenga que gritar para comunicarme con una persona que está a 1 metro de distancia, sin duda ya es una bandera roja y nos sitúa dentro de un ambiente donde probablemente estamos expuestos a ruido. El tema es que esto no se queda solo en la exposición como lo demostró este estudio. Lo vemos reflejado también en las estadísticas anuales que nos provee la suceso o los organismos administradores de la ley como las mutuales, donde, por ejemplo, en el año 2023 las patologías audiológicas representaron cerca del 9% del total de las enfermedades profesionales sin COVID, como se tienen que medir las cosas ahora, y en el 2024 se reportaron 332 enfermedades profesionales audiológicas con una concentración altísima en el sexo masculino, lo cual se condice con la distribución de estos puestos de mayor exposición donde habitualmente hay más hombres. A diferencia, por ejemplo, del rubro servicios donde hay más mujeres hay menor exposición. Entonces, no estamos hablando simplemente de una molestia ambiental, estamos hablando de un problema real de salud pública laboral. Entonces, ahora para entender un poquito por qué el ruido, de qué manera el ruido produce el daño, tenemos que recordar que el ruido es una forma de energía, es una onda que se transmite a través del medio donde se encuentre, por ejemplo, del aire. También puede haber transmisión a través de un sólido, pero en general la que provoca el daño acústico por ruido se transmite a través del aire, y cuando esta energía acústica es excesiva y repetida en el tiempo, deja de ser solo un estímulo sonoro y se transforma en un agente físico capaz de generar un daño celular. El principal sitio donde se genera el daño es la cóclea, donde están las células ciliadas, ¿no es cierto? Que finalmente son las células encargadas de transformar esta onda energética y que nuestro cerebro la interprete como sonido. Y cuando una persona se expone de manera repetida a ruido, no a un sonido de bajos decibeles, a ruido ya, se produce este microtrauma mecánico que genera vibraciones sobre estas células ciliadas y sus estereocilios, que son básicamente los receptores que tienen para sensar esta onda sonora. Y se genera entonces daño celular, se activa la cascada inflamatoria, inflamosoma, microisquemia, y a lo que voy es el daño mecánico y después el fenómeno bioquímico que genera este inflamosoma, lo que genera la destrucción celular. Al comienzo puede haber una especie de fatiga auditiva para el paciente, para el trabajador, te puede decir que quedé escuchando raro después de una jornada, pero lo más importante entender es que la prevención es clave porque en mamíferos, como nosotros, los seres humanos, estas células dañadas no se regeneran. Por eso gran parte del daño auditivo en general es irreversible. En general nos enseñan de que las frecuencias donde más típicamente se produce el daño es en la frecuencia de los 4000 Hz, donde clásicamente se provoca este descenso audiométrico, y que con el tiempo puede avanzar y comprometer otras bandas, otras frecuencias que son mucho más relevantes para entender el habla. Por eso, en la práctica clínica, muchas veces el trabajador te puede decir en el comienzo,
yo escucho, pero no entiendo. Entonces, esta frase clínica resume muy bien cómo empieza a manifestarse el problema en una banda y después se empieza a expandir al resto de la banda. Recordar que los efectos en la salud no solamente son auditivos, como hablábamos antes, también puede afectar la continuidad operacional, la comunicación social, puede actuar como un estresor, ser fuente de fatiga, que fatiga es todo un tema también dentro de la seguridad, seguridad operacional de las empresas con cargos críticos, puede afectar la concentración, incluso en algunos casos puede repercutir en productividad por todo lo conversado. Esto es tan así de estos efectos extraauditivos que en el acuerdo de homologación 7.0 que recientemente se firmó por todo el ecosistema minero, se agregó dentro de la batería para exposición a ruido una contraindicación relativa relacionada con el embarazo. Una mujer embarazada no puede exponerse a ruido, lo cual conversa igual con las sugerencias de la CDC respecto a que exposición de embarazadas a ruido puede generar daño auditivo en fetos e incluso baja peso al nacer. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo el ruido pasa de ser molesto a ser peligroso? ¿Ya? Y esto se define muy bien en Chile en el Decreto Supremo 594, donde para una jornada de 8 horas el valor de referencia mencionado es de 85 decibeles ponderación A o lento. Lo interesante de esto, que es 85 el número mágico que genera como el límite, que Prexor cumple un rol clave porque activa la vigilancia antes de este valor. Y entonces aquí Prexor incluye el concepto de nivel de acción, que es cuando se activa todo este protocolo. Y el protocolo nos dice que se activa cuando la gestión y la vigilancia se tienen que activar cuando las medidas ambientales pesquisan 82 decibeles ponderación A lento, es decir, 3 decibeles menos, que corresponde al 50% de las dosis diarias. Y si hablamos de ruido impulsivo, porque recordar que hay ruido continuo fluctuante y está el ruido impulsivo que se mide distinto. Ahí probablemente después los higienistas nos pueden hablar un poquito más de cuál es esta diferencia de medición y la medida. En el impulsivo el límite es 135 decibeles C peak. Entonces, este cambio de lógica es fundamental porque básicamente nos obliga a actuar antes de que se genere el daño y eso es clave. Eh, para hacer una comparación rápida, por ejemplo, la Unión Europea tiene un modelo escalonado donde la acción se activa desde los 80 decibeles, antes de Chile, que es en el 82. Hay un refuerzo ahí en el 85 y el límite es 87. O sea, podríamos hablar que se activa un poquito antes la prevención básica y el límite es 87. Pero en cambio, lo que llama la atención, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, la OCHA activa el programa de conservación auditiva a los 85 decibeles pero mantiene un máximo legal de 90, lo que hace al sistema chileno más estricto. Entonces, recordar que el corazón está en la prevención. La prevención auditiva no puede descansar en protectores auditivos, en elementos de protección personal. Hay que recordar la clásica jerarquización de control de riesgos, donde primero hay que tratar de eliminar o sustituir el riesgo, intentar reducir el ruido de la fuente. Después pasar a los controles de ingeniería, como mantenimiento del equipo para que no haga tanto ruido, lubricarlo bien para reducir el ruido, encapsularlo, generar pantallas auditivas, silenciadores, etcétera. Después las medidas administrativas, rotación de personal, tiempos de exposición en esta sala que hay mucho ruido, tú puedes estar máximo 2 horas, no puede entrar cualquier persona, tener registro de las personas que ingresan y salen, señalización, etcétera. Y finalmente, los elementos de protección personal. Entonces, la gran pregunta en la actualidad no es cuántos protectores entrenamos, cómo entrenamos a las personas a utilizarnos, sino es si estamos siendo capaces de llegar a tiempo, si estamos midiendo bien, si estamos integrando bien las mediciones ambientales con las mediciones que obtenemos de la vigilancia de la salud. ¿Estamos actuando desde el nivel de acción o llegamos tarde? ¿Estamos corrigiendo desde la fuente y después verificamos cumplimiento de estas medidas ingenieriles? Esas son preguntas claves que probablemente vamos a conversar más adelante. Finalmente, quiero darle el foco en que el daño por ruido es prevenible. Para que esto ocurra, entonces la prevención tiene que ser temprana, sistemática y real, no solo documentar en un papel, porque todo soporta el papel, pero justamente esta conversación lo que busca es responder estas preguntas. Así que nuevamente agradecer a la SOCMED por esta instancia y dar paso finalmente a Guillermo y a este panel de especialistas para avanzar y enriquecer esta discusión de distintas miradas clínica, audiológica, higiénica y operativa. Muchas gracias. Súper. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Hay preguntas que tenemos preparado con el panel
Yo las voy a ir dirigiendo a cada uno de los miembros del panel. La idea es que el resto de los miembros del panel puedan intervenir también. Si es que el resto de las personas que estamos acá tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar en el chat y lo vamos a tomar, ¿ok? Eso. Ahí Nacho inauguró nuestro chat. Bien, entonces les voy a contar, si es que puedo proyectar de nuevo. Dame un segundo. Aquí. Ya. Entonces, hoy día tenemos como les digo, un panel de primer nivel, especialistas cada uno en sus respectivas áreas. Voy a silenciar acá. Les recuerdo a todos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, les agradeceré para evitar que tengamos ruido. Voy a tener que silenciar tu Guillermo porque parece Sí, que hay personas que no. Ahí. ahí voy. Ya, bien. Entonces, tenemos hoy día con nosotros a Pablo Otelo Benavente, es ingeniero civil acústico, experto profesional en prevención de riesgo, tiene acreditación internacional de la Sociedad Británica de Higiene Ocupacional, diploma en higiene y salud ocupacional, medio ambiente, seguridad industrial, gestión de riesgo y gestión de liderazgo por el programa de talentos de Anglo American y la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy se desempeña como especialista corporativo de salud y emergencia en Anglo American. Es expositor en congresos y seminarios nacionales e internacionales, exponiendo en temas innovadores sobre higiene, salud y emergencia, con publicaciones en distintas revistas de minería asociadas a la gestión en ruido en la gran minería. Músico aficionado, amante del rock y del metal. Vamos a agregar como obligatorio que en los currículum manden un dato entretenido para compartir y que nos vayamos conociendo. También nos acompaña hoy día Natalia Gilbert Hernández. Ella es tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología de la Universidad de Chile, experta en audiología de la Universidad de Salamanca y magíster en informática médica de la Universidad de Chile, con experiencia de más de 15 años en audiología laboral. Desde el 2016, jefa de sección de audiología del Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile. Esta área se encarga de definir los métodos de referencia y requisitos para la evaluación auditiva de la población trabajadora, participa en el programa PECA, lidera el laboratorio de audiología laboral, que es referencia para exámenes de audiometría y evaluación auditiva médico-legal, realiza vigilancia audiológica, capacitación y transferencia tecnológica y documentos técnicos en el área. También representa Natalia al ISP en el Foro Mundial de la Audición de la Organización Mundial de la Salud y es académica en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de O'Higgins, donde realiza docencia en ámbito de salud ocupacional y audiología laboral. Ha liderado también proyectos e investigaciones a nivel nacional e internacional en temas de prevención de pérdida auditiva y ototoxicidad. Además, le interesa la investigación en Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial aplicados en el ámbito de la salud. Sandra Muñoz Pavés también nos acompaña hoy día, es químico ambiental, licenciada en Ciencias Ambientales con mención en Química de la Universidad de Chile, magíster en Higiene Ocupacional Práctica en la Universidad de Antofagasta, diplomada en Higiene Industrial de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, profesional con más de 25 años de experiencia en higiene y salud ocupacional, medio ambiente y sostenibilidad. Ha liderado equipos de trabajo multidisciplinarios en implementación de estándares y modelos de gestión de medio ambiente, higiene y ergonomía. Expositora en congresos y seminarios nacionales e internacionales en materias de higiene, erradicación de silicosis y salud ocupacional, especialista senior en salud ocupacional de la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
de Codelco y sus focos son vigilancia y control preventivo de agentes críticos y hoy integra un equipo que posiciona la altura, el liderazgo y el despliegue operacional de la higiene, la salud y el bienestar como pilar estratégico para la erradicación de fatalidades y las enfermedades profesionales en Codelco. Y Ana María Salazar, me enredé en el orden, es ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, higienista ocupacional acreditada por la Junta Iberoamericana de Higiene Ocupacional, es doctora en geografía, planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Hoy se desempeña como jefa del programa de salud ocupacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y trabajó durante 22 años en la Asociación Chilena de Seguridad como jefa de la Unidad de Riesgos Físicos en la Gerencia de Prevención. Auditor líder en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y también ha participado en diversas conferencias, publicaciones y trabajos científicos vinculados a la higiene y salud ocupacional. Bienvenidos entonces, queridos panelistas. Vamos a partir entonces, como les había comentado, estas preguntas van a estar abiertas al panel, a pesar de que van a ir dirigidas cada una a alguno de ustedes, pero la idea es que podamos ir compartiendo entonces y conversando. Nuestra primera pregunta va para Pablo Otelo. Pablo, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos hoy con respecto al cumplimiento, por un lado, del decreto 594 y del protocolo Prexor y de la vigilancia de exposición a ruido? Probablemente a ti te toque ver esto en tu trabajo habitual en Anglo American. Pablo. Gracias, Guillermo. Oye, primero que todo, súper honrado y agradecido de estar con tremendos panelistas acá en este webinar. Se agradece mucho, así que voy a participar más seguido de estos webinars, aunque los temas principales no sean de ruido, ¿ya? Oye, con respecto a la pregunta tiene tres partes. Con respecto al decreto supremo 594, es una normativa que es bien antigua, no recuerdo el año que fue promulgada, pero el 594 es el primer eslabón nada más que fija los límites permisibles, no solo para ruido, sino que para distintos tipos de agentes. No nos dice qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, solamente fija los límites. Y los límites, según por la buena introducción que hizo Fernando Peñafiel, creo que internacionalmente están súper bien establecidos con una con un límite de 85 decibeles, ponderación A, para 8 horas, con una tasa de cambio de 3 decibeles, y encuentro que está súper bien. Después, más adelante, ya en el año, por ahí en la década del 2010, el año entiendo que fue el 2011 al parecer, sale Prexor. Y la verdad que el salto en evolución con respecto a la gestión de ruido desde el 594 hacia el Prexor es un salto evolutivo impresionante, donde pasamos yo creo que a tener una de las normativas más básicas a nivel de planeta con el 594, que solamente establecía límites, pasamos a tener un protocolo que te dice el qué hacer, el cómo hacer, el cuándo hacer y poniendo prioridades dentro de todos los ámbitos de gestión de salud ocupacional, específicamente para el tema ruido. Creo que una de las importancias más grandes del protocolo Prexor es fijar la gestión de salud, pero con un foco preventivo en las medidas de carácter ingenieril, ¿ya? Y esto de manera tripartita, con los organismos administradores, con la empresa privada y en conjunto con las distintas Ceremi. La verdad es que el trabajo ha sido bastante bueno. Yo siempre he dicho que las Ceremis son las que nos ayudan a hacer el trabajo y muchas veces cuando nos tiran la oreja, muchas veces las tenemos bien tiradas, pero nos ayudan y a promover que las medidas de ingeniería sean implementadas dentro del lugar de trabajo, ¿ya? No olvidándonos que en segundo eslabón tenemos las medidas administrativas y los elementos de protección personal, que por lo demás el protocolo Prexor establece de manera muy completa el uso de elementos de protección personal y la selección de ellos. Pero creo que el foco que tenemos a futuro es focalizarnos en que el ambiente de trabajo sea un ambiente de trabajo menos ruidoso, donde no exista la exposición a este peligro que es el ruido, ¿ya? Creo que durante el pasar del tiempo se ha hecho muy bien, la industria ha entendido que este es el foco principal, y creo que dentro entrando un poco a la última parte de la pregunta, también siguiendo al resto de los panelistas, asociado a los programas de exposición y vigilancia, quizás podemos tener una mejora del punto de vista de cuándo detener la exposición a ciertos trabajadores que van teniendo una caída en su umbral auditivo.
Hoy día la normativa, por la confidencialidad de la información, muchas veces nos dicen el trabajador está con una hipoacusia de mayor a un 15%, es considerado un trabajador enfermo profesional, pero muchas veces no podemos actuar antes debido a la confidencialidad de información. Por ejemplo, actuando cuando el trabajador tenga un 7% de incapacidad, poder decir, ya, este trabajador yo lo voy a sacar de exposición, lógicamente voy a hacer una investigación que está pasando en el área de trabajo, a ver cómo puedo solucionar el problema de raíz, pero hoy día yo creo que desafortunadamente, y un tema quizá a manejar desde el punto de vista político que puede ser mejorado en el futuro. Eso, quiero dejar más espacio para el resto de los panelistas. Gracias, Pablo. Bien. Yo quisiera hacer un aporte, que yo creo que comparto totalmente lo que acaba de señalar Pablo, pero yo creo que el cambio que hizo del Prexor a partir del año 2025 el ISP, en parte viene a dar respuesta a algunas de las inquietudes que tú planteaste. Por ejemplo, le está dando mayor importancia a los programas de vigilancia, en primer lugar, tanto la vigilancia ambiental como la vigilancia médica. El segundo aspecto también que yo creo que se hace cargo es que en el anexo aparecen unos listados, por ejemplo, de dónde no hay que hacer la evaluación cualitativa, pero sí cuantitativa, perdón, y donde sí es necesario hacer la evaluación cuantitativa. Y por otra parte también, para ver o solucionar la última parte que tú acabas de señalar, que tiene que ver con el secreto de los datos médicos, dice que sería conveniente que los colegas, por ejemplo, del área médica nos informaran a nosotros los higienistas, que compartan, ¿no, verdad?, lo mismo que tú haces, es que nos dijeran que ellos vieron en tal puesto de trabajo, por ejemplo, los soldadores, que presentaron una variación de su umbral audiométrico en un 20%, o el 20% de los soldadores que fueron evaluados presentaron un cambio en sus umbrales auditivos. Y eso nos obligaría a nosotros, los del área ingenieril, a reevaluar los puestos de trabajo o visitar los lugares de trabajo para determinar si acaso las medidas de control que nosotros mismos hemos recomendado han sido lo suficientemente efectivas para controlar el riesgo. Entonces, lo que yo siento que el mayor desafío que presenta ya el Prexor en sí mismo, más que el 594, es que miremos este problema en forma conjunta y que conversemos. Porque el problema es que siempre vamos como por carriles separados. Y el integrar la información no lo logramos. Y en segundo lugar, tenemos mucha información, perfiles audiométricos, mediciones, pero falla la epidemiología. O sea, ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo los utilizamos para poder, ¿no, verdad?, efectivamente actuar de manera preventiva? Eso sería como mi aporte. A mí me gustaría complementar lo que se estaba mencionando. Estoy también de acuerdo con ambas exposiciones. Solo sumaría que esta modificación del Prexor está muy bien recibida, digamos, por nosotros, porque se ha hecho cargo también de la importancia de la detección precoz, como ya explicaba Ana María, ¿cierto? Y también da énfasis en otros procesos de cómo mejorar y optimizar y simplificar las herramientas de evaluación del riesgo, integrando, por ejemplo, el ruido impulsivo a una sola evaluación, lo que antes no estaba muy bien capturado con dos normativas, digamos, paralelas. También en esa línea lo que yo sí veo como oportunidad es integrar requisitos que son más bien holísticos o más bien estratégicos, que están relacionados en dos ámbitos, en el ámbito táctico y en el ámbito adaptativo. Ya principalmente en el ámbito táctico uno puede identificar alguna oportunidad bien directa y bien simple. Cómo realmente nos hacemos cargo de las empresas contratistas, porque la ley de subcontratación está muy tangencialmente complementaria a todas las normativas, pero no logra plasmar un problema relevante en lo que se refiere a la exposición a ruido, entendiendo que este es un riesgo que es universal y que es inherente prácticamente en toda la industria, y que muchas veces por la alta rotación que se comentaba, muchas veces no tiene las coberturas en la cantidad de trabajadores que se requieren. Por lo tanto, hay que generar alguna instrucción, algún requisito que nos permita capturar a ese 80% de las dotaciones de las empresas que hoy día están más beneficiados, digamos, por las coberturas de la prestación de la normativa. Yo creo eso desde lo técnico y desde lo adaptativo, ya lo mencionaba Ana María, respecto del análisis global epidemiológico.
porque hay que lograr una conexión virtuosa de estos roles que establece el documento en cuanto al organismo administrador, ¿cierto? La empresa, el trabajador, etcétera, la misma academia, de manera de poder conectar y hacer una sinergia positiva en cuanto para llegar al propósito final, que es el cuidado de los trabajadores. Creo que nos faltan KPI que nos permitan conectarnos, nos permita generar evaluaciones más integrales y nos permita retroalimentar cada uno de los procesos de gestión que están súper bien normados y establecidos desde el punto de vista técnico. Muchas gracias, Sandra. Aprovecho de hacerte una siguiente pregunta a ti, en línea un poco con lo que estás hablando, pero pensando ya dentro de la empresa. ¿Cómo podemos hacer para incorporar más a los líderes operativos y a la jefatura en la vigilancia del ruido más allá del cumplimiento normal? Porque también, lo dijo Pablo, vivimos en un país donde hacemos lo que se fiscaliza y el mínimo que se pide cumplir, si nos tiran las orejas hacemos algo más. ¿Cómo podemos generar un cambio? Ojalá un cambio cultural, partiendo en este caso con un mayor involucramiento de los cargos directivos y de la jefatura respecto de la vigilancia. Yo creo que en esto que planteas es muy importante que los especialistas y los encargados de la gestión de la prevención de riesgos de seguridad y salud también generen una postura que nos permita movilizar, digamos, a los dueños de los procesos para poder involucrarse y entender los costos que implica tener pérdidas de ganancia o daño a la salud, entendiendo esto como un factor relevante en la pérdida auditiva que también afecta el bienestar de las personas y cómo eso afectan los casos de negocio, la productividad, el bienestar, etcétera, que son datos que están altamente probados en la industria y también por el medio, digamos, de estudios internacionales. Entonces, al menos en minería, nosotros nos regimos, digamos, por las recomendaciones del Consejo Internacional de Minerías y Metales, que establece y llama a sus empresas miembros a poder tomar, digamos, estos inputs de esta información, hacer las evaluaciones y los diagnósticos necesarios para contribuir desde un control mucho más empoderado, digamos, desde la operación, entendiendo que esto es un riesgo crítico presente en cada una de las procesos productivos y que esto finalmente impacta en el bienestar y por lo tanto hay una externalidad de la no gestión, digamos. Y en esta forma, el empoderamiento de los líderes se hace una vez que se reconoce la importancia y la necesidad de poder avanzar esto, se hace estableciendo las gobernanzas necesarias, adecuadas, ¿cierto?, con roles y responsabilidades para poder gestionar los riesgos y los controles mínimos obligatorios a cumplir en cada una de las instalaciones o las faenas productivas. Esta es una buena forma, sin duda, que acompaña de otras herramientas, por ejemplo, herramientas de verificación, herramientas de evaluación de eficiencia, establecer KPI asociado a esta gestión que nos permita realmente no solo implementar los controles, sino sostenerlos en el tiempo, que yo diría que es como una de las hitos claves que realmente determinan el éxito de la implementación de algún proceso de gestión. A mí me gustaría agregar también que a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer para poder convencer a los líderes de cualquier organización es cambiar el concepto que normalmente manejamos, que es seguridad ocupacional, salud ocupacional, higiene ocupacional, transformarlo en lo que es, para ellos sería la eficiencia operativa. En términos de que, por ejemplo, si le decimos, tenemos el problema, tenemos las medidas de control, y le vamos colocando números, ¿no es verdad? Y lo comparamos, por ejemplo, lo que significa en una gran empresa el tener a los trabajadores bajo un programa de vigilancia salud auditiva y le colocamos, ¿no es verdad?, cuántas horas hombres son las que se pierden porque tienen que ir, que necesitan 12 horas de reposo, que hay que cambiar y a todo eso le vamos colocando números. Nosotros podemos lograr, es decir, invertir en las medidas de control es mucho más rentable que lo que significa, ¿no es verdad?, el hecho que hay pérdida de horas hombres. De repente tenemos que tener gente, ¿no es verdad?, que tiene que hacer esa labor, y por otra parte lo que significa en lo que son los costos de tener personas que pierdan la audición. Entonces, también nos falta
creo en esa manera de poder, bajar, entre comillas, vender lo que nosotros hacemos, el colocarle un valor monetario. Entonces, transformar todos los problemas en una eficiencia operativa, porque no es un problema, es una inversión. Eso. Dice la Sandra y la Ana María, en nuestro caso, tenemos fijado KPI asociado a nuestras distintas operaciones de reducir un porcentaje de número de expuestos. Podría haber una segunda discusión si el número de expuestos es un bueno o un mal indicador, pero es un indicador que va a servir para hacer una especie de autocompetencia entre nosotros para ir mejorando la cantidad de expuestos que tenemos. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Ana María, tenemos que buscar la forma de hacer casos negocios poniéndole números. ¿Ya? Por ejemplo, cuánto es lo que nos sale un enfermo profesional, pero también dar una mirada operativa. ¿Qué podemos mejorar dentro del punto de vista operativo, de cómo puede mejorar la operación con un buen monitoreo de ruido y también alertando no solamente una alta exposición, sino que, por ejemplo, alertando cuando las maquinarias tienen problemas de mantención? Y en este último punto me quiero detener brevemente para resumir de la forma más breve un ejemplo que tuvimos en una planta de nosotros, en una planta concentradora, donde el nivel promedio del área no superaba los 82 decibeles, de hecho 80-82 decibeles era el rango promedio, pero cada vez que una maquinaria faltaba su mantención, ya sea por alineamiento o falta de lubricación, las maquinarias podían arrancarse a los 92-93 decibeles. Lógicamente, todos sabemos que la salud de las maquinarias se ve bastante afectada por faltas de mantención. Nosotros, mediante el monitoreo de ruido, también podemos dar una voz de alerta a la operación de que esta maquinaria también puede estar enfermándose, y eso es un valor agregado. Es un valor agregado que ayuda desde el punto de vista de prevención de los trabajadores, pero también ayuda a cuidar la maquinaria misma de la operación. Y estos casos tenemos que ser bastante ingeniosos para poder promoverlos dentro de la organización. Súper. Ahí los técnicos tenemos un desafío especial, ¿cierto? Traducir nuestro interés en temas que hagan resonar entonces a los tomadores de decisiones. Y que es muy buena la experiencia que cuenta Pablo. Fernando, Cortito, Guille, 2 minutos. Voy a agregar más pelos en la sopa, un comentario que quizás no es muy grato, pero también recordar de que lograr estar bajo el nivel de acción con un presupuesto de gran minería, maravilloso. Felicitaciones, Pablo, crack. Pero recordar, ¿no es cierto?, que acá están las pymes, donde muchas veces la capacidad técnica se vuelve tan alta que dificulta la operación y destruyen a pymes. Entonces también recordar, o peor aún, el empleado informal que ni siquiera tiene un contrato de trabajo. ¿Quién lo está evaluando a él? ¿Quién lo está vigilando? Entonces simplemente mencionar de que también tenemos, si bien el 27% de Chile es trabajo informal, igual es algo que también tenemos que buscar cómo mirarlo. Simplemente eso. Sí. En súper. esa línea, lo que explica Fernando, yo creo que ahí quizás nuestra colega nos puede dar alguna información más detallada de qué se viene en tecnología, porque efectivamente, pensando en la universalidad de este problema, digamos, necesitamos avanzar en soluciones de alto y bajo costo para poder implementar soluciones efectivas y eficientes en el tiempo que nos permitan indicar en tiempo real cuál es la condición y poder tener reacción ante alertas que son realmente relevantes, que finalmente van determinando una exposición continua a esta gente y finalmente las consecuencias que no queremos ver. Entonces, yo creo que la tecnología va a ser un rol importante ahí. Nosotros hemos implementado procesos en toda la industria. Ahí Pablo tiene mucha experiencia en implementar dosimetrías en tiempo real, ¿cierto? Y soluciones, ¿cierto? En el control de fuente. Pero el tema del ruido requiere un abanico complementario de toda su jerarquía de control, de manera de ir mitigando en cada una de las capas de control el ruido y poder mitigar el daño auditivo y la recepción o finalmente determinar una menor dosis diaria para el trabajador. Así que yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial va a ser un rol muy importante en el próximo tiempo. Así que eso quizás ahí nuestra colega nos puede ayudar a complementar. Súper. Muchas gracias a todos.
Pablo. Para complementar un poco lo que decía el Fernando, y lo encuentro absolutamente real. Hoy día las grandes empresas, y no incluyo solamente la gran minería, tienen recursos para poder implementar medidas de control. Ahora no olvidar que el Prexor tiene una categoría, una categorización de medidas de control que van primeramente en la fuente, en el medio de propagación, o que, si queramos decirlo de otra manera, están primero las medidas ingenieriles y las administrativas. En términos de medidas ingenieriles, hay medidas que pueden ser de bajo costo. Lógicamente hay que contar con la expertise del higienista para poder visualizar esas medidas de bajo costo. Pero también hay una segunda nivel de categoría de implementación de medidas de control que son bastante eficientes como las medidas administrativas. Con un buen mapeo de ruido, haciendo buenos cálculos, yo puedo promover que el límite de tiempo de exposición en cierta área sea X. Y con eso no gasto absolutamente ningún peso y lo que tendría que reforzar es el control sobre esa medida administrativa, con una tarjeta de entrada y de salida, etcétera. Pero hay otro abanico de posibilidades para hacer gestión de ruido sin la necesidad de gastar tanto presupuesto. Eh, yo te diría, colocando todo lo que se ha dicho en forma adicional, yo creo que el uso y el manejo de esas bases de datos, que todos tenemos, ¿no verdad? Tienen los organismos administradores, tienen las empresas por administración delegada, etcétera, etcétera. Todos tienen una gran cantidad de información, mediciones por puestos de trabajo, por tarea, qué sé yo, pero hasta el día de hoy no hemos sido capaces de poder sacar, ¿no verdad? Por este rubro, estas serían, ¿no verdad?, los puestos de trabajo, las tareas que se realizan. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, promedio de exposición, ¿ya? En términos de índice de exposición? Incluso podemos ponernos de acuerdo, llevémoslo todo a 8 horas o coloquemos cuál es el promedio, cuál es el valor, el límite inferior, el límite superior, cómo lo definamos. Y eso ayudaría mucho a las empresas que dice Fernando, ¿no verdad? Que nosotros sabemos que los organismos administradores de la ley, la gran cantidad de cartera que tienen son empresas pequeñas, no son grandes empresas. Entonces, muchas veces ellos podrían hacer medidas de prevención y de promoción, más que de prevención. Yo ya sé que siempre entra este señor a ese puesto de trabajo en esta empresa que es pequeña, ¿a qué niveles está expuesto? E inmediatamente yo diría, lo incorporo, ¿no es verdad?, a los programas de vigilancia a la salud auditiva y también le entrego las medidas de control asociadas a la factibilidad económica de la ejecución. Si la factibilidad económica es la asignación de elementos de protección personal, deberé montar un sistema, ¿no es verdad?, o gestionar un sistema que me permita ver que realmente el elemento se utiliza en forma adecuada, se utiliza durante todo el tiempo de exposición, se recambia de manera oportuna y estaré permanentemente dándole capacitación a los trabajadores, porque si no, solamente lo capacito una vez, se le va a olvidar. Entonces tengo que hacer reforzamientos permanentes. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, eso que siempre hemos caminado, los higienistas o el área de la ingeniería por un lado y el área de la medicina por el otro, nos ha traído grandes problemas en vez de buscar grandes soluciones. Una cosa que acotar un poco a lo mismo que decía Ana María sobre este tema, de tener estos datos ya como tabulados para poder tomar decisiones de dónde están las exposiciones propiamente tal, es un poco el espíritu de este listado que sale de este protocolo de medición del Instituto de Salud Pública de Chile, donde dice dónde no se debe de medir y dónde sí se debería de medir para ir tomando estas decisiones. La idea justamente es eso, poder decir inmediatamente ya, obviamente, dado el rubro, las funciones que se cumplen en ese puesto, la probabilidad de tener un nivel de ruido que supere o iguale los 80 decibeles es bastante baja, por lo tanto, queda en este listado de lugares que yo no evalúo. Y lo mismo así hacia los otros lugares que voy evaluando según los diferentes niveles que tiene este protocolo. Quería aclararle una cosa, que lo escuché a todos los panelistas hablar de este protocolo como el protocolo Prextor. En una pequeña acotación, este si bien alimenta a lo que es la metodología de medición de ruido que está establecida en el protocolo Prextor, no es el propio protocolo Prextor como tal, por si acaso. Hay que recordar estas diferencias de que en realidad el protocolo Prextor lo norma el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública de Chile nos encargamos de normar lo que son las metodologías, tanto de medición de ruido ambiental, que es este protocolo que sale en el año 2025, como también las mediciones de salud que se hacen en vigilancia de salud. Entonces, una pequeña acotación que quería aclararles porque me llamó la atención que todos los panelistas se referían como al protocolo Brexit. Lo cual obviamente nos trajo también una reflexión sobre esto mismo que ustedes comentan sobre el actual protocolo Prexor, que la versión que tenemos hoy en día es la del año 2013,
que tal cual como ustedes lo dicen y que nosotros desde acá concordamos desde el instituto al hacer el análisis, están separados estos dos pilares de la vigilancia ambiental con la vigilancia de salud. Y los enfoques que tienen también están diferidos. ¿Qué quiero decir con eso? Desde el punto de vista de vigilancia ambiental, es muy, muy, muy preventivo. Estamos buscando estos valores de nivel, tomar las acciones propiamente tal. Sin embargo, la parte de salud se ha visto como utilizada para la detección más que nada de el diagnóstico de la enfermedad profesional y no se ha visualizado este potencial que tiene, que ustedes muy bien lo mencionan, de la generación de estos datos para retroalimentar a la parte ambiental. Un poco de eso, cuando uno lo analiza, el protocolo Prexor actual tiene que ver con estos como informes genéricos que solicita el protocolo Prexor, que esa finalmente era un poco la intención que tenía de poder dar una alimentación general de lo que estaba ocurriendo en los puestos de trabajo, sin comprometer, por supuesto, los datos sensibles individualizados de los trabajadores para la toma de decisión. Sin embargo, creemos que efectivamente, tal como ustedes muy bien lo han dicho, ponerlo en práctica pareciera ser uno de los grandes desafíos que tal vez no se ha logrado entender, ni se ha podido dar esta indicación finalmente de cómo conversar entre lo que es ambiente y lo que es salud. Nosotros, por ejemplo, acá, como les decía, como se están todas estas actualizaciones, como también salió el decreto 40, se modificaron, perdón, los decretos de 40 y trajo también todo este tema de la matriz, nos vino también a traer una nueva herramienta que debemos también de considerar dentro de todo este flujo de procesos. Ya no partimos de una medición propiamente tal, sino que también ya tenemos una matriz inicial de los puestos de trabajo y que también debemos de considerar que cómo va a participar en todo el flujo del proceso y que debe ser alimentada finalmente de estas mismas mediciones, como bien lo dice Ana María, para poder tomar decisiones rápidas para las pequeñas empresas. Entonces, en ese sentido, yo quería simplemente como acotar y recordarles que hay ciertos indicadores y vicios que tenemos hoy en día del protocolo Prexor, como decía, que llevan a eso, tal vez no tan claro, lo cual nos da a entender que tal vez se necesita una actualización, entendiendo que se actualiza el protocolo de medición. Es obvio pensar que debiese también venir acá una nueva actualización del protocolo Prexor en donde fortalezca finalmente esta conversación entre lo que es ambiente y salud. Sí, efectivamente, hay varios protocolos que estamos ansiosos esperando que se actualicen. Uno de ellos es Prexor, como decía Natalia, la versión actual es del 2013. Se cuestionaba Pablo sobre el decreto 594. El decreto 594 es de 1999, a pesar de que ha tenido varias actualizaciones. Miguel Ángel pone en el chat, el tema de la confidencialidad de la información lo hemos subsanado a través del consentimiento con las autorizaciones para su entrega firmadas por el trabajador al momento de realizar el examen, previo acuerdo y sensibilización con trabajadores y con las organizaciones sindicales respectivas para evitar algún malentendido. Eso es súper importante porque hubo un momento en que la Suceso entiendo que mediante una circular había normado que, igual como pasa en las evaluaciones ocupacionales y preocupacionales, teniendo la autorización del trabajador, el organismo administrador o el evaluador podía compartir los resultados con el empleador. Pero esa circular fue derogada y quedó este vacío. Pero hoy día existe jurisprudencia de la Suceso, por lo menos un dictamen, no sé si algún otro por ahí, por lo menos un dictamen en que la Suceso dice sí, previa autorización del trabajador que ya conoce el resultado de su evaluación. O sea, se hace la evaluación, el trabajador conoce el resultado de la evaluación y después de eso puede autorizar por escrito para que el evaluador le mande la información al empleador. Y ahí entonces podemos tener esta sinergia que mencionaba Ana María entre la información de salud, bueno, y que han mencionado todos, en verdad, entre la información de salud y que la información de salud sea un insumo para la gestión del riesgo. Y siguiendo en vigilancia de salud y siguiendo contigo, Natalia, te quiero preguntar, hoy día mantenemos la toma periódica de audiometría
como forma de screening de hipoacusia. ¿Vemos en el futuro alguna herramienta distinta, quizás más objetiva, menos dependiente del operador y de la colaboración del trabajador para hacer pesquisa en el futuro? Mira, desde el punto de vista audiológico y de los métodos de audiología, sí existen otras formas de medir el estado del oído. Por ejemplo, tenemos emisiones autoacústicas que también nos sirven para poder ver justamente el estado de las células ciliadas específicamente. Sin embargo, hay que siempre recordar que el gran gol estándar de la audiología es la audiometría. Si bien dependemos, hay varias variables que van a influir en el resultado, cuando uno logra controlar las variables que tienen que ver con el equipamiento, las condiciones ambientales, el operador propiamente tal que realiza la evaluación auditiva, la verdad es que la sensibilidad y la especificidad del examen de audiometría hoy en día, en el mundo de la audiología, es el más alto que tú vas a encontrar. Entonces, definitivamente hay que entender que la audiometría sigue siendo el gol estándar. Sin embargo, también debemos reconocer que a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando con otros tipos de parámetros que tal vez en un principio no estábamos considerando. Cuando vamos y pensamos, por ejemplo, en el daño precoz, que decía Fernando, que bien lo dijo, que lo anoté, que me gustó mucho la frase que utilizó, que dijo que no solo era oír bien, sino que también teníamos estos casos de personas que se quejaban de oír y nos pasa en la clínica, nosotros realizamos la audiometría y nos encontramos con un audiograma normal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, las investigaciones nos están mostrando que existen daños precoces, por ejemplo, podemos encontrar daño a nivel del nervio auditivo, que es un daño mucho más leve, que explica, por ejemplo, este problema de inteligibilidad, pero que no se está reflejando en un decaimiento del umbral auditivo, y es producto de la exposición a ruido. Una de las grandes cosas que, por ejemplo, uno se analiza desde el punto de vista de salud cuando dice qué instrumento vamos a utilizar o qué metodología vamos a aplicar para poder detectar el daño auditivo, siempre tratamos de pensar en dos cosas. Uno, tratar de ser lo más precoz posiblemente la detección, y dos, el que la cobertura también sea lo más amplia posible. Pensando en eso, claro, la audiometría tal vez no es la herramienta más precoz, porque como te decía, con herramientas de electrofisiología, tal vez voy a encontrar daño antes, pero desde el punto de vista de la cobertura, la audiometría sigue siendo la mejor herramienta que pudiéramos lograr, porque es más fácil de implementar, y como decía, controlamos los parámetros y logramos tener una buena herramienta, lo cual no quita que ante posibles sospechas, igual pudiéramos solicitar estos otros tipos de herramientas que existen y que la verdad es que existen hace años. No es algo tampoco nuevo. Las emisiones autoacústicas existen desde los años 60. Entonces también no es algo que nosotros digamos, la gran cosa nueva que está apareciendo. Lo que sí tenemos nuevo es el acceso a la tecnología, que hoy en día tenemos dispositivos mucho más móviles, mucho más fáciles de tener acceso en terreno, por ejemplo, para hacer evaluaciones de este índole. Sin embargo, nuevamente, el operador tiene que tener ciertas competencias y ciertas capacidades técnicas para poder aplicar la metodología, lo cual nos limita la cobertura. Entonces, sí existen nuevas tecnologías para respondiendo a tu pregunta, pero sigue siendo, desde el punto de vista de la aplicabilidad para lo que estamos buscando propiamente tal, la audiometría la gran elección desde el punto de vista tecnológico. Natalia, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Qué opinión tienes tú de la audiometría de alta frecuencia, por ejemplo? Que puede detectar antes. Mira, qué buena pregunta. Gracias, Ana María, por el tema. Mira, la audiometría de alta frecuencia es un buen instrumento para poder detectar también daño precoz, porque claro, nos va a permitir detectar frecuencias mucho mayores, que sabemos que en los daños siempre se van a ir propagando hacia frecuencias mayores. El problema de la audiometría de alta frecuencia también es que su aplicación también requiere un cierto operador con ciertas competencias, y además desde el punto de vista técnico, el equipamiento tiene que tener la capacidad para poder dar audiometría de alta frecuencia, el transductor tiene que ser un transductor específico,
Y también desde el punto de vista técnico hay que, como decía, el operador tiene que tener ciertas competencias en especial con lo que significa la colocación del transistor, el montaje propiamente tal para realizar la evaluación auditiva. Entonces, nuevamente, si bien es una gran herramienta, aún nos falta muchísima más información para poder usarlo en programas como vigilancia propiamente tal. Ok. No sé si puedo hacer otra pregunta. Por favor. Hay otra cosa que a mí siempre me ha preocupado, es que cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte audiométrica dentro de la historia ocupacional y todo lo que se hace, ¿no es verdad?, la anamnesis que se hace a los trabajadores, hay varias preguntas y en el ámbito ocupacional se pregunta por ototóxico, ¿no es verdad? Porque todos sabemos que también producen daño, qué sé yo. Pero mi pregunta es, y eso no sé si te corresponde a ti darme la respuesta o es un tema que conversemos todos, ¿qué pasa con los trabajadores que están expuestos a ototóxico y no se considera la audiometría como un examen de pesquisa del daño que ellos pueden tener? Mira, es una excelente pregunta. Nosotros, por ejemplo, desde acá del Instituto de Salud Pública de Chile, también nos preguntamos ese tipo de cosas. Eh, Levantamos también líneas de trabajo para poder formalizar rubros específicos en donde encontramos exposición, por ejemplo, a medicamentos peligrosos, a solventes, metales pesados, etcétera, etcétera, en donde no está el ruido presente y por tanto obviamente no está levantado el protocolo Brexor, pensando en buscar la evidencia científica que pueda avalar finalmente que en estos protocolos del Ministerio de Salud se considere la evaluación audiométrica dentro del pool de baterías que se le aplica a estos trabajadores. Esas líneas de trabajo están en desarrollo, porque nosotros, igual, al igual como tú misma te generas esa inquietud, la bibliografía lo ha demostrado. Existe la exposición a autotóxico que por sí solo puede generar un daño auditivo. No es necesario solamente la presencia de ruido. Sin embargo, sabemos que, dado autotóxicos más ruido, va a haber un potenciador del efecto propiamente tal. Y lo otro también a tener en consideración, si por ejemplo se piensa en evaluar la exposición a ototóxico, es que el ototóxico no necesariamente actúa igual como actúa el ruido. El ruido va a actuar de una forma sensorial propiamente tal, pero el ototóxico lo podemos encontrar ya a un nivel de pérdida auditiva central. Entonces, por ejemplo, le voy a hacer una audiometría y puede ser que no encuentre absolutamente nada. Y ahí se necesitan otro tipo de baterías de pruebas mucho más especializadas para poder estudiar cómo está la vía auditiva. Entonces, hay hartas cosas que considerar cuando uno piensa solamente en la exposición al ototóxico. Pero sí, Ana María, yo creo que es sumamente atingente la consulta que tú planteas. Y como te comento, nosotros desde acá, desde el instituto, como encargados de llevar a cabo lo que es la metodología de evaluación auditiva de población trabajadora, también es una cosa que hemos tomado como una bandera de lucha y que estamos levantando investigación al respecto para poder tener evidencia desde la población chilena para incluir en protocolos a futuro del Ministerio de Salud. Súper. Es un tema súper interesante el de esta relación entre los autotóxicos y la exposición al ruido, que a la inversa también se ve compleja. Trabajadores expuestos a ruido, hacemos vigilancia, vemos una alteración en la audiometría y le preguntamos, el médico de vigilancia le pregunta sobre exposición a autotóxicos, pero muchas veces no sabe qué hacer con esa información, no está bien claro si es que esta exposición a autotóxicos se debe estudiar por separado, si es que se va a ponderar esta información al momento de calificar una posible hipoacusia laboral. Es bueno y qué bueno que estemos trabajando en afinar esas definiciones. Gracias, Natalia. Una pequeña acotación a eso, recordar también que si, por ejemplo, dentro del protocolo Brexor se identifica la detección autotóxico sin importar un valor propiamente tal, sino que simplemente la presencia del autotóxico, eso modifica la periodicidad de las audiometrías. Entonces, eso también hay un efecto hoy en día dentro de lo que el protocolo Brexor está normando. Correcto, gracias. Tenemos una pregunta buena en el chat. Nuestra querida Gabriela Moreno pregunta cómo manejamos la dualidad de la vigilancia versus la amenaza de pérdida de su fuente laboral del trabajador. Esta dualidad hace poco atractiva la vigilancia para el trabajador.
pregunta abierta para el panel. Oye, a mí me gustaría simplemente como una introducción a esa pregunta de la Gaby, que yo creo que siempre es tema, ¿ah? El incentivo perverso le llamo yo, porque el realizar una audiometría, por ejemplo, en contexto clínico, el paciente quiere saber si está sordo o no, entonces sí te va a decir y no te va a mentir cuando escuchó el umbral auditivo, te va a apretar el botón exactamente porque él está preocupado de su salud y quiere saber. Caso contrario, el trabajador sabe que tiene una pérdida auditiva, pero no quiere perder su fuente de trabajo. O sea, a lo que voy, la forma de realizar la audiometría cambia incluso con el tipo de paciente, si es trabajador o es un paciente clínico. Yo creo que esa pregunta que hace la Gaby no tiene una respuesta única, así que dejo el micrófono a los panelistas a ver si alguien se quiere sumar con alguna respuesta. Eh, Oye, y para agregar un punto más, eh, otra diferencia cuando el paciente es trabajador, pero entre si es pre-contratado o ya está contratado. Probablemente en CMT a ustedes les toca que todos tienen un super oído, escuchan antes que el evaluador apriete el botón y todo. Y lo vemos al revés cuando hacemos la vigilancia o cuando el trabajador ya está en próximo a edad de jubilar, donde es más fácil eh, por un lado, ocultar el daño antes del contrato, magnificarlo después. eh, Yo de lo que me manejo en la parte audiológica, que no es lo mismo que se maneja Natalia, por supuesto, yo creo que existen, o ellos tienen muchas, las personas del área de otorrino tienen otras herramientas que les permiten detectar realmente los umbrales, porque los umbrales aéreos es una cosa, pero las pruebas luego audiométricas, creo que así se llaman, Natalia, son otras, Sí. y eso ayudan a que ellas realmente sepan cuál es el umbral audiométrico real de los trabajadores. Entonces, yo creo que existen las herramientas. Ahora, el problema está en que cuando a una persona le dicen que debe ser cambiado el puesto de trabajo, yo creo que ahí está el problema, que se entiende que cuando te dicen a ti que debería ser, ¿no es verdad?, cambiado el puesto de trabajo por los niveles de ruido que tú tienes, más el daño que tú también has desarrollado, de repente significa que el trabajador se va para su casa, po. Entonces, ahí uno entra también en una disyuntiva, yo creo, que es súper compleja. Y ahí está lo técnico, lo ético, hay una serie de cosas. Entonces entran en juego una serie de variables que yo creo que a más de algunos nos ha tocado en alguna oportunidad vivirla. Y es súper complicado. Sí, yo también concuerdo con lo que dice Ana María, que no existe una respuesta única en realidad a esta consulta. Es súper complejo ese tema porque, claro, todos los que estamos hoy en día aquí y probablemente la audiencia también, entendemos lo que es la seguridad en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, que es nuestro motor, por así decirlo, en el día a día, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, para nosotros es súper natural tal vez pensar y decir, no, es que esto es por su seguridad, su tema, pero también todos nosotros que trabajamos en esto y que se entremezcla todo lo que es salud y seguridad con lo que es la empleabilidad y trabajo de la persona, es muy, muy complejo el tener una respuesta única a este tema. Yo creo que hay algo que ahí se debe de trabajar, una esfera tal vez superior a lo que nosotros manejamos, tal vez un tema más político, una política propiamente tal de protección pensando en este tipo de situaciones, analizar caso a caso también. Es difícil, como digo, tener una respuesta única. Y en esa línea, un poco complementar que las políticas asociadas a esa pesquisa van a tender y apuntan a tender a una detección precoz. Eso le da mucho más valor, lo que explicaba Pablo, de cómo hoy día se detecta precoz a pesar de la sensibilidad y la confidencialidad de la información, ¿cierto? No nominal, es mucho más atractivo finalmente que pesquisar el caso cuando ya está materializada la incapacidad. Entonces eso le da mucho más valor. Yo creo que la tendencia va a ser a generar una acción temprana y más precoz en estos casos de daño auditivo, de manera que no llegar a estas externalidades. No es negocio ni para el trabajador, obviamente, ni tampoco para la propia empresa. Hoy día vemos yo creo que hoy día se atiende un poco esta dualidad en la definición del porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia. Lo menciona Alexi Ponce también en el chat. Hoy día tenemos acordado como sociedad, permitimos que el trabajador se dañe, ¿cierto? Hasta este umbral de 15% de pérdida de capacidad de ganancia antes de
decir esto es una hipoacusia con alcance médico legal, cambio de puesto de trabajo, cese de exposición. Si es que hay que tener ojo, y en este 15%, dentro de este 15% o bajo este 15%, el trabajador todavía escucha y escucha bien, ¿cierto? Si logramos pesquisar más precozmente, nos va a caer esta pregunta de, pucha, ¿qué hacemos ahora? Vamos igual como hoy día de arriba del 15% decimos no más exposición, es un tema súper complejo, un problema para nosotros mismos en el futuro. ¿Y no será que tenemos que hacer un cambio de paradigma en términos de que no nos dediquemos a prevenir, sino que nos dediquemos a hacer promoción de la salud auditiva? Súper buen punto. José Oliveros dice en el chat, vemos que cuando una persona con hipoacusia postula a una industria con exposición a ruido, el preocupacional termina en no apto y esto se traduce en una exclusión automática del proceso de selección. Desde el punto de vista de la inclusión laboral, ¿qué se está haciendo o qué deberíamos impulsar desde empresas y mutualidades para que esa restricción no cierre el proceso, sino que active una reubicación o un rediseño real en el puesto? Y si es que alguien de nuestros panelistas tiene experiencia en este punto en sus respectivos áreas de trabajo. Yo creo que es un tema muy complejo porque le entrega un poco a la empresa, perdón, le entrega un poco el problema al empleador y el empleador que todavía ni siquiera ha contratado al trabajador. Técnicamente yo creo que es un problema para lo que plantea, perdón, deja revisar el nombre. Lo que plantea José Olivero es un problema, pero también es difícil de manejar. Lógicamente hay ciertos procesos que tienen ruido inherente, que nosotros trabajamos para bajarlo y eso tiene un plan de mediano e incluso de largo plazo para poder reducir estos niveles dentro del área. Pero hay ciertos trabajos que van a tener exposición inherente. La baja se va a dar con los años. Sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hemos hecho nosotros dentro de los programas, por ejemplo, de entrenamiento? Salir más allá del círculo de exposición laboral y también enseñarle a nuestros trabajadores, ya sea para sus hijos, para sus familiares o quien sea, qué pasa con algunas prácticas de carácter extralaboral que pueden perjudicar el momento de postulación cuando un trabajador, incluso puede ser un niño joven, recién salido de la universidad, por ejemplo, que tiene una pérdida auditiva importante por el mal uso de elementos para escuchar música a mucho volumen. Entonces, ese tipo de prácticas nosotros también la promovemos dentro del entrenamiento, no focalizamos el entrenamiento netamente para que el trabajador se cuide, sino que para que también su entorno laboral y social se pueda cuidar. Oye, a mí Súper. me gustaría opinar también respecto a lo comentado por José, eh, que en relación, que también se dio una discusión en SochMed y también súper enriquecedora previo a este webinar sobre este mismo tema, y que, claro, podemos estar de acuerdo en que quizás 15% es un porcentaje elevado considerando el daño auditivo ya existente, que se traduce en un 23,7 daño auditivo real, digamos. Pero por otro lado, yo por ejemplo soy el que dijo Pablo. Yo escuché audífonos cuando chico, le metí metal, Pablo también, le metí cumbia, le metí un mix y tengo caídas actualmente en la banda de 4000 que llegan hasta los 25 o 30 decibeles. Entonces eso me da una capacidad de ganancia de cero, pero igual tengo un daño auditivo. Entonces, ¿desde cuándo debemos considerar que la persona no debería exponerse a ruido si no nos gusta el 15%? ¿Sobre 0% ya es suficiente? O antes incluso, con 0% pero caídas de 35 decibeles ya es suficiente según la OMS. Eso ya es una hipoacusia que genera algún tipo de incapacidad. Entonces, yo creo que esta discusión es enriquecedora, no tenemos una respuesta, pero yo creo que todos aquí compartimos las ganas de proteger la audición, pero también lo mismo que dije en el grupo Sochmet, tener cuidado porque esta delgada línea es muy difícil de transitar, porque recordar que la cesantía también es un determinante social de la salud que determina menor sobrevida, básicamente. Entonces, es difícil regular este tema. Yo creo que tiene que ser una discusión multisectorial, es política sin duda, ojalá con consejos técnicos. No vamos a tener la respuesta acá, pero es una gran pregunta la de José, así que agradezco la pregunta. ¿Y no será también que debemos pensar en cómo estamos haciendo la evaluación de la médico-legal de las pérdidas auditivas? Porque en nuestro país difiere mucho de cómo se hace en el contexto internacional. En el contexto internacional, ¿no es verdad? Se hacen los ajustes de acuerdo a la edad que tiene cada persona.
respecto a que yo pierdo la audición por el envejecimiento propio del órgano de la audición. Y acá, digamos, eso no se considera. Entonces, es que estamos haciendo bien la evaluación, hay que cambiarla, qué impacto tendría, o sea, yo creo que eso es para hacer un estudio, o sea, y determinar realmente, verificar qué es lo que sucede. Porque eso yo siempre me ha llamado la atención. Esto se hizo en el año 84, ¿no es verdad? Y desde ahí no ha sufrido ninguna modificación. Entonces, es que no ha sufrido modificación porque no tenemos la información o porque no hemos hecho los estudios pertinentes como para poder actualizarnos a lo que se está haciendo, en otras latitudes, tanto los americanos, los europeos, qué sé yo, los canadienses. Entonces, yo creo que por ahí también debemos nosotros hacernos esas preguntas. ¿Estamos actualizados? ¿Vamos con el conocimiento vigente? ¿Qué dicen las últimas publicaciones? Creo que la última modificación más importante probablemente ha sido pasar de estas tres audiometrías seriadas en la primera versión, por la circular TG40, a ahora hacer la audiometría PECA y poder controlar, por un lado, controlar estas variables que mencionaba Natalia, que ayudan a hacer una evaluación más objetiva, y también lo que tú misma mencionabas, Ana María, sobre la logoaudiometría y estos elementos adicionales que ayudan a también objetivar mejor, y cuando es pertinente, detectar cuando hay manipulación entonces por parte del paciente en su examen. Bien, oigan, esta conversa ha estado muy buena, ya llevamos 1 hora y cuarto. Me gustaría, como se hacen en los debates presidenciales, que cada uno de nuestros panelistas en 1 minuto o menos pueda dar una última intervención con algún mensaje que quieran que nos quedemos, algo que se les haya quedado en el tintero quizás. Partimos contigo, Ana María, que te tengo en visual. ¿Estás muteada todavía, Ana María? En primer lugar, agradecer la invitación, ha sido tremendamente enriquecedor, yo creo, para todos nosotros, me incluyo, ya que vemos y escuchamos a distintos, a mis colegas aquí, que ha sido muy, muy, muy excelente para mí, he aprendido mucho. Y lo segundo que quiero decir es que yo creo que, si bien es cierto, hemos avanzado, encuentro de que tenemos en este momento grandes cosas o grandes desafíos. Lo primero es tratar de construir esta famosa Big Data, que yo creo que es una colaboración entre todos, o sea, las empresas, los organismos de los sindicales de los trabajadores, las universidades, los centros de investigación, porque eso va a ser bueno para la población laboral, digamos, la población trabajadora, en lo cual estamos todos nosotros, ¿ya? En segundo lugar, yo creo que, también debemos plantearnos de que hay cosas que están hace mucho tiempo, y sobre todo a mí me inquieta cómo se está haciendo la evaluación médico-legal de la hipoacusia sensorio-neural laboral. Yo creo que debemos darle una vuelta a esa parte. Encuentro que sí es bueno porque nosotros no hacemos digamos, no hacemos cargo de todo, de la socioacusia, de la presbiacusia, más la exposición laboral. Pero la pregunta ¿es eso correcto? ¿Está bien? ¿Lo debemos modificar? Entonces tenemos que hacernos esa serie de preguntas, todos, me incluyo. Y lo tercero, que eso sí es un deseo personal, que yo creo que de una vez por todas conversemos los ingenieros, los higienistas, los expertos, ¿no es verdad?, con el área médica, intercambiemos la opinión. Si nuestro foco principal es el trabajador y no existen solo variables acústicas que inciden en su pérdida auditiva, sino que también hay otras variables, ¿no es verdad?, no acústicas, que también contribuyen al daño. Por ejemplo, aquí hay varios que usamos lentes, y si nuestra medida de control es el uso de orejeras, por ejemplo, no estamos cumpliendo con el objetivo, porque tenemos el famoso efecto rendija. Entonces, hay varias otras variables que, si bien es cierto, uno las maneja desde el punto de vista de la salud pública, se entrecruzan con la salud ocupacional, y que tampoco hemos tenido la capacidad muchas veces de verlas. Eso. Vuelvo a retirar mi agradecimiento y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Ana María. ¿Fernando? Gracias, Guillermo. La verdad, yo también súper contento. Me encantó este webinar. De seguro vendrán más, así que vamos a estar atentos ahí para sumarnos y seguir aprendiendo.
Y sobre este en particular me gustaría colocar el foco, mencionaron por ahí también el Decreto Supremo 44 en relación al foco en la prevención, y me costó, creo que fue Ana María también la que dijo el tema de la promoción, que es como la prevención primordial. Creo que esa es la forma, creo que la forma de abordar cualquier problema de salud pública relevante es enseñando a la población, educando a la población de respecto al riesgo. Después podemos hacer capacitaciones más técnicas dependiendo del mundo laboral, etcétera, pero cualquier problema de salud pública, si es avanzada, si es enfocado como una política nacional, como por ejemplo lo está haciendo Planesí, como, yo creo que no vamos a erradicar la silicosis para el año 2030, pero esa es la forma de abordarlo, de manera multisectorial y con el foco en la promoción y prevención. Simplemente eso. Gracias, Fernando. Pablo, Agradecer. La verdad es que estaba mirando la hora y estaba pensando, ojalá que esto dure más porque está súper entretenida conversación. Pero no, llegamos al límite, lamentablemente. Mira, yo quiero hacer como un poco un análisis de cuál es la historia de Chile y cómo ha ido evolucionando. Yo soy de los que piensan bastante positivo, hace un par de días, como vamos ahora, y me gustaría también un poco pensar en el futuro, para la discusión de ustedes, quizás no ahora. Hoy día lo que estamos buscando es, del punto de vista de exposición a ruido, es evitar enfermedades profesionales como la pérdida auditiva, pero también el ruido puede generar otro tipo de problemas como de carácter mental, estrés, etcétera. Existen normativas, por ejemplo, en algunos países europeos como Suiza, donde la normativa ya va un poco más allá y dentro de los espacios de trabajo son criterios de confortabilidad con respecto al sonido que está dentro del ambiente. Y quizás ese es el próximo paso. Cuando miramos un horizonte más lejano, muchas veces no nos damos ni cuenta cómo vamos avanzando. Así que eso, se lo dejo ahí para discusión y para que lo queden pensando. Gracias. gracias, Pablo. Sandra, estás muteada, Sandra. Ahí sí, muchas gracias. Aprovecho de conectarme, decía, con Pablo. Creo que hay que paradigma en lo que se refiere a cómo hoy día estamos observando y cómo estamos legislando desde lo más preventivo, ¿cierto? Quizás el momento, como mencionaba Ana María, de dar el salto y generar una conexión mucho más detallada y mucho más enriquecedora en la data, y poder avanzar en soluciones que no necesariamente tienen que esperar el control de un límite de acción o un control ya, un tomar acción respecto de la incapacidad. Creo que las acciones tempranas tienen que plasmarse más en la normativa. Eso pasa también por un apoyo multisectorial, ¿cierto? Y creo que los temas de cultura y liderazgo son básicos para poder avanzar en un plan más estratégico, digamos, que nos permita generar una cultura, un aprendizaje temprano también en la población para que cuando lleguen y enfrentemos el mundo laboral estemos en mejores condiciones, más preparados para poder enfrentar esos desafíos. Súper, muchas gracias, Yo Sandra. también ahí Natalia. dar las gracias también, disculpen, de la invitación. Me parece muy enriquecedora la sesión y sin duda dispuesta a cooperar en otra actividad como esta. Excelente, te la vamos a cobrar. Natalia. Sí. Bueno, yo me sumo también a los agradecimientos y a las felicitaciones por este conversatorio. Ha sido súper enriquecedor también para mí el poder escuchar a todos los panelistas. Y a mí lo que me gustaría dejar como último punto sobre la mesa es traer un poco a colación un concepto que venía antiguamente, que utilizábamos en todo este mundo de la exposición a ruido, que es los programas de conservación auditiva, porque creo que eso aúna finalmente este concepto de que la parte de ambiente y la parte de salud trabajen en conjunto para la conservación de la audición a nivel poblacional. Decían al principio y hablaban de los datos epidemiológicos. Hay que entender finalmente que cuando, por ejemplo, hacemos la vigilancia de salud, y nos salen casos de pérdida auditiva, ese es un indicador de que en ese puesto de trabajo o esa medida preventiva que se aplicó en ese trabajador, probablemente en el resto de los trabajadores que comparten esa exposición similar,
podamos encontrar exactamente lo mismo y podamos hacer las modificaciones de esas medidas o la revisión antes y luego modificaciones necesarias de esas medidas antes de que aparezca la hipoacusia en todos los restos de los trabajadores. Entonces, el caso que nos apareció como con pérdida o con algún daño precoz nos permita también tomar acciones para el resto de los trabajadores que todavía no han presentado un daño, y con eso llevamos a la conservación de la audición de la población trabajadora y disminuimos la prevalencia y la incidencia de la pérdida auditiva de origen laboral. Entonces, creo que eso también es un concepto que ojalá todos los que nos están escuchando se lleven y logremos comenzar a buscar y recuperar que utilizábamos antiguamente. Eso, y nuevamente muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Natalia. Y muchas gracias al panel. Eh, qué, qué importante todo lo que hemos conversado hoy día. Repasamos hartos temas muy interesantes. Efectivamente, esto da para hacer un congreso de varios días, ¿cierto? Pero creo que lo hemos logrado sintetizar en los puntos más relevantes y esta conversa ha estado muy buena. Me gustó mucho este formato y creo que vamos a aprovecharlo más en el futuro, evitar tanto como una clase muy larga y fomentar la conversación entre distintos especialistas. Así que de nuevo, muchas gracias a los que se conectaron también. Y voy a, como le adelantó Nacho hace al principio, les voy a comentar sobre, eh, bueno, este año ¿se ve mi pantalla, cierto? No, compartir. Ya. Este año nuestro Congreso Chileno de Medicina del Trabajo, cuarto Congreso Chileno de Medicina del Trabajo, organizado por la SOCMED, trata sobre trabajo, salud, ambiente en la industria minera. Y vamos a tener una primera actividad en el marco de este congreso, que es un seminario sobre medicina de minería, hipovaria e hipervaria. Este es el jueves 19 de marzo, de 8:30 a 16 horas, presencial en el auditorio del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Nuestro congreso va a ser en Antofagasta este año. Y también, para los que no podamos ir a Antofagasta ese día, este va a tener un formato híbrido, por lo tanto también va a haber conexión para poder verlo por la web. Ya vamos a tener la participación de dos grandes exponentes, cada uno en estos temas que parecen opuestos. Por hipovaria tenemos al doctor Daniel Jiménez y por hipervaria la doctora Tania Capote, así que esa instancia va a estar muy entretenida también, esperamos que sea muy enriquecedora, así que los dejamos a todos invitados. Esto es entonces el jueves 19 de marzo, nuestro congreso en noviembre, también empiecen a reservar fecha para fines de noviembre en Antofagasta, nuestro congreso. Eso, de nuevo, muchas gracias a nuestro panel que estuvo de lujo, muchas gracias a todos quienes aceptaron y vamos a seguir desarrollando estas actividades y ojalá que podamos tener muy buenas convocatorias como la de hoy día. Eso, estén muy bien, nos vamos. Bye, bye. Muchas Chao. gracias. Chaito. Chao a todos. Chao, Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.